frente a tres imperios que cubre la vida de Daniel. Uno en decadencia y por terminarse, otro en plena vida y otro que empieza. Estamos hablando del imperio asirio, del imperio babilónico y el imperio medo-persa. Tres imperios que se cubren entre el fin del imperio asirio que estaba por terminarse. Estaba prácticamente por caer. En esos días es donde ubicamos nosotros, dijimos, a Jeremías. Jeremías es un profeta antes de la cautividad babilónica. Ezequiel es un profeta de la cautividad babilónica. Para que luego se los dicto, se los menciono, para que luego los vayan colocando y vayan teniendo esas precisiones. El profeta Jeremías nació durante el reinado de Manasés. Jeremías el profeta nació en el tiempo de Manasés, pero empezó su ministerio en el tiempo del rey Josías. Jeremías. Déjenme platicárselos mejor y al rato toman nota para que ustedes vayan haciéndose más a la idea. El imperio asirio cayó el 605 antes de Cristo. El imperio asirio. Y quiero mencionar esto por una razón fundamental, porque son imperios que no podemos pasar por alto, porque forman parte del patrón profético. Hubo otros imperios, pero que no están dentro del patrón de lo que estamos estudiando, como es el imperio de Nimrod. Y realmente fue un imperio que el del Génesis 11, que el mundo comunista en carácter académico lo presentaba como el primer modelo comunista de la historia. ¿Por qué? Porque ¿qué es comunismo? Es tener cosas en común nada más. ¿Qué tenemos en común? Bueno, dijo Nimrod, es una sola lengua, pero se tiene que pensar lo mismo. Una sola lengua, dice la Biblia, y un solo pensamiento. Eso es comunismo, que implica, por supuesto, muchas otras cosas, pero el imperio asirio forma parte, voy a hacer así, ponerlo de esta manera. Cuando usted va en los siguientes capítulos, siempre se habla de una bestia que tiene 7 cabezas, Apocalipsis, por ejemplo, y usted cuenta los imperios y dice, pues ¿de dónde salen? Bueno, es el imperio egipcio. Tenemos el imperio asirio, que están dentro de la profecía, Tenemos el imperio babilónico. Tenemos el imperio medo-persa. Estoy hablando de valores proféticos. Tenemos el imperio griego y tenemos el imperio romano. ¿Estamos listos? ¿Qué son cuántos imperios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. ¿Y de dónde saca entonces la escritura 7?
¿De dónde 7? Porque habla, por ejemplo, en Apocalipsis de la ciudad asentada sobre 7 montes, pero también de una bestia que tenía 7 cabezas y que las cabezas son imperios, y yo los cuento y son 6. ¿Cuántos son, hermanos? La pregunta es: ¿y dónde está el 7? ¿Dónde está el 7? Porque 7 implica una cosa consumada, completa. Este es el 7º, Roma restaurada. Roma restaurada. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? La Roma restaurada. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nada más que Apocalipsis nos dice, pero también hay un 8º. ¿Cuál es el 8º? En realidad este 8º está incrustado en la Roma restaurada, y este es el imperio del anticristo. Así es como están distribuidas las ideas proféticas. Entonces tenemos 7 imperios. Ahora, siempre dicen la Roma revivida. Pues se revive el que se murió, ¿o no es así? Pero la Biblia no dice que Roma se murió. Dice que la bestia fue herida de muerte, pero que no se murió, sino que fue sanada. El Apocalipsis usará la palabra fue sanada. Y si fue sanada es porque no estaba muerta. En cambio, si decimos la Roma revivida, pues no tenemos forma de probar que se murió. Cuestiones nada más de detalles para que podamos ir tomando muy en cuenta estas cosas. Lenguaje profético. Tenemos entonces 3 imperios que coinciden en cierta forma en esos siglos, de tal manera que el año 605, Babilonia vence al imperio asirio, que por cierto lo dice Jeremías en la batalla de Carquemis. Ahí el imperio babilonio venció al asirio, adiós el imperio asirio, y empieza una nueva época. Todavía el imperio sirio le tocó a Josías, pero en ese tiempo, más o menos en el año 13 de Josías, Jeremías empezó su ministerio profético y empezó a advertir a Judá, porque el del norte ya había caído, que había un decreto de destrucción, que había un decreto. Y yo quiero que vean esta cuestión. Jeremías no fue entre los cautivos. Jeremías fue dejado en la tierra de Judá para ministrarle a la gente que se había quedado. Por eso desglosamos lo siguiente. Por cierto, a Jeremías se le llama también el profeta llorón, porque él lamentaba mucho, le dolía mucho lo que estaba sucediendo, y de ahí su libro llamado de las lamentaciones. Y de allí que el sistema judío, la tradición judía, haga lamento sobre los muros de Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jeremías lloraba al ver la condición en que quedó el muro, el templo y la ciudad. Ahora, dijimos que hubo 3 deportaciones a partir del año 605. A partir del año 605, ese mismo año
se da la primera deportación. La primera. Solo quiero hacer una, para que usted lo vaya teniendo muy claro. Y esa vez se llevaron cautivos a Daniel y a los otros jóvenes, a la realeza, a los jóvenes de la realeza. Incluso hay tradición que dice que Daniel era precisamente descendiente del rey Ezequías. Tradición. Entonces, en la primera deportación, Daniel es llevado cautivo. ¿Van conmigo, mis hermanos? Cuando regresan de Persia, Daniel no regresó. Daniel siguió viviendo ya en el imperio de los medos persas y siguió siendo primer ministro, tanto en el imperio babilónico como en el imperio de los medos persas. Él fue un factor determinante para que regresaran. Pero él fue el causante de que se diera el regreso. Después de 70 años, Daniel interviene en el capítulo 9 de Daniel, versículo 1 al 12. Dice Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Es decir, está hablando Daniel, y ya está hablando en el año primero de Darío, hijo de Asuero, rey de los medos. O sea, ya el imperio babilónico había caído y Daniel todo estaba allí. Y dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Es decir, cuando él estuvo observando y vio que los 70 se habían cumplido, dice el verso 3: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Es allí cuando Daniel ruega a Dios que retornen los cautivos, que regresen a Jerusalén. ¿Qué estoy diciendo? En realidad lo que estoy tratando de mostrar es la cobertura que tiene el ministerio de Daniel. Él estaba jovencito cuando se dio la primera transportación de cautivos de parte de Babilonia. Él fue un funcionario público del imperio, no era profeta. Daniel no era profeta, no se dedicaba a eso, no le dieron llamamiento a eso. Sin embargo, dio profecía. Más o menos dio una profecía que cubre prácticamente todo lo que sería el aspecto profético sobre Cristo. Y por eso se le reconoce como un profeta, pero no era profeta como lo era Jeremías, como lo era Ezequiel. Vamos ubicando entonces. Jeremías es un profeta que vivió antes de la caída de Jerusalén y que no fue llevado a Babilonia. Él no fue entre los cautivos. Y el año 605, cuando Nabucodonosor destruye al asirio, entonces viene a Jerusalén y hace la primera deportación. Y es cuando se lleva, dijimos, ¿a quién? Que era, ¿perdón? Sí, que era de la realeza y era además un jovencito. Ya cuando hablamos de lo que leímos ahorita, ya Daniel era un ancianito. Es decir, pensemos que era un jovencito en el palacio que tuviera unos 16 años. Pero habían pasado 70
en Babilonia, estamos hablando de que por lo menos tenía entre 86 y 90 años. Él ya no se regresó, pero él siguió al pendiente de todos los regresos, porque no regresaron de un solo golpe tampoco. Hubo varios regresos. Ahora, el año 597 se da la segunda deportación, y esta vez se llevan 10,000 cautivos. 10,000 cautivos y parte de los vasos de la casa de Dios. No todos los vasos, parte de los vasos de la casa de Dios se llevaron en la segunda deportación. Y en la segunda, entre ellos iba Ezequiel, el profeta. Yo lo digo esto para que usted ubique más o menos los escritos sagrados y diga, bueno, Jeremías y Ezequiel corresponden a este tiempo. Pero Ezequiel empezó a profetizar allá en Babilonia y se le conoce como el predicador del exilio o el profeta del exilio. Allá en Babilonia Ezequiel fue predicador, fue profeta. Ezequiel 1:1, ¿qué dice? Ezequiel, yo quiero que me aguanten estos datos, porque como que a veces es donde siento que se batalla un poco, ¿no? Como que es un enredo, un revoltijo. Dice Ezequiel, y fue que a los 30 años, cuando él tenía 30 años, parece que a los 30 años, estando en Babilonia, empezó a profetizar. En el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y entonces esto lo ubica como un profeta del exilio, que estando transportado, dice él, estando allá en Babilonia, allá el Señor lo llamó al ministerio de la profecía, cuando él tenía aproximadamente, dijimos, 30 años. Ahora, yo quiero que ustedes tengan esto en mente. Uno se quedó en la tierra, Jeremías, una tierra devastada. ¿Qué hacía Jeremías en la tierra? Bueno, si quieren anotarlo, predicaba a los que se habían quedado en la tierra, dándoles profecía de consuelo. Es decir, sí habrán de volver nuestros hermanos. Jerusalén será construida, el templo volverá a ser construido, Dios restaurará todo. Después de 70 años les dijo. Es decir, porque la profecía, dijo Pablo, consuela. ¿Por qué? Porque les hace ver lo que está en el futuro. Cuando no había profecía en ese sentido, lógico que no sabían qué iba a pasar con Israel. Pero ahora Dios les está diciendo, no, es que ellos van a regresar. Y eso era ya un consuelo. La profecía es para consolar también. Pero, ¿qué hacía entonces Ezequiel en Babilonia? Ezequiel predicó 27 años aproximadamente. Vamos poniendo las ideas bien, hermanos. Jeremías, ¿en dónde se quedó? En Judá. Ezequiel empezó a profetizar. ¿En dónde? Estando en Babilonia. A Jeremías se le llama profeta antes del exilio, mientras que Ezequiel es un profeta en el exilio, porque él mismo fue llevado al exilio y ahí hizo lo siguiente según el libro de Ezequiel. Un puntito. Les explicó por qué habían sido llevados cautivos. Doctrinó a la nación
constantemente y les dijo: les voy a explicar por qué Dios nos mandó cautivos, para que quede bien claro. Porque Judá había caído en idolatría profunda. Cuando regresaron del exilio, jamás volvieron a ser idólatras. Y si usted tiene en mente, en perspectiva, que de este pueblo habría de nacer el Salvador y llegar el Mesías, adquiere un sentido impresionante. Lo he dicho. ¿Qué hubiera pasado si Jesús llega, el Verbo se hace carne, Dios hecho hombre, viene a vivir entre ellos y la tierra llena de altares y de dioses paganos? No, hubiera destruido, dice la tierra. Besad al Hijo, no sea que perezcáis cuando se encendiere un poco su furor, dice el Salmo. De tal manera entonces que el exilio causó que cuando el Verbo se hizo hombre, Judá ya no era idólatra, no había un solo altar en la tierra. Que eso fue una limpieza anticipada que Dios hizo. Esto nos dice de esas cosas previsoras de Dios que parecieran que no tenían sentido. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Les explicó por qué los habían llevado cautivos, pero desapareció, ¿qué, hermanos? La idolatría. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué es importante? Pues sencillamente porque a pocos años el Verbo se iba a hacer hombre. Dios iba a venir a morar entre ellos. Y era necesario que no existiera idolatría. Y en segundo espacio, ese es el papel tan glorioso de Juan el Bautista, que él vino limpiándole el camino. Si el Bautista no hubiera hecho ese papel, el mundo entero cuando Jesús vino estuvo en peligro de extinción, Si nos metemos y somos estrictos en la Escritura, cuando Jesús estuvo entre los hombres, la tierra estuvo en peligro de extinción. De allí lo grande y valioso del ministerio de Juan el Bautista, que le preparó el camino, le preparó, enderezó, arregló la ruta para que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, estuviera entre ellos. Entonces el trabajo de Juan era impresionante. Pero también Ezequiel, allá en Babilonia, profetizó la destrucción de Jerusalén y el templo. Otro de los papeles de Ezequiel fue hacer a la nación volver a Dios y hacerles también saber que volverían a la tierra. Es decir, también Ezequiel tenía para el pueblo en Babilonia un mensaje de consuelo. Es decir, habló con ellos abiertamente por qué estaban allí, por qué Dios los había mandado. Luego les dijo: todavía falta, ustedes están aquí, pero todavía falta la destrucción de Jerusalén, todavía falta. Y luego les profetizó también que un día iban a regresar. Ahora, la tercera deportación se da el 586. Esto es lo más problemático. Ya después nos vamos como sobre ruedas. ¿El 500 qué, hermanos? 86. Allí fue cuando se dio la destrucción de la ciudad, de los muros y del templo. Ahora, asociado precisamente a esto, el profeta Abdías. Estamos acomodando las profecías relativas, los profetas contemporáneos, los de ese tiempo, los de poquito después y los de mucho antes, porque resulta que Abdías profetizó el año 840 antes de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Abdías?
Lo que hizo Abdías fue predicarle a Judá, por supuesto, anticipadamente, en el 840, estamos hablando de 300 años antes. ¿Mandé? Más o menos, un promedio. 300 años antes, Abdías asocia su profecía con la destrucción de Jerusalén. Y Abdías, ¿qué hace Abdías? Abdías les dice que se arrepientan antes que empiece a ejecutarse el decreto de destrucción. Porque empezando la destrucción no había manera de detenerlo. Ese era el mensaje de Abdías. Y entre otras cosas, profetizó el castigo que Dios iba a darle a los hijos de Esaú, a los idumeos, donde les dijo que iban a ser extinguidos los idumeos. Y le reclama que por qué el día de la ruina de Judá, de los hijos de Israel, por qué ellos se regocijaban. 300 años antes, Dios les estaba diciendo a los idumeos por qué entraron a las casas de Judá, por qué robaron sus cosas, por qué mataban a los que huían. Yo los condeno a la destrucción total. Fíjese usted. Por cierto, después de la destrucción de Jerusalén, el 70, ya no se ha vuelto jamás a hablar de los idumeos. Todavía en una de las grandes campañas de Cristo estuvieron llegando los idumeos y se fueron sanados. Pero ya después de la destrucción, nada se sabe. Entonces, dijéramos, este es el contexto en que ubicamos los problemas de Jerusalén. ¿Entre cuántos imperios, hermano? 3, que son el asirio, el babilonio y el medo-persa. Y ahora sí vamos a leer en el libro de Daniel. No vamos a ir leyendo todo, vamos a ir leyendo las cuestiones, las cosas más importantes o lo que llaman nodales de este libro. Y entonces nos vamos al capítulo 2 de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. Fíjese bien, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Daniel habría de interpretar ese sueño, pero él no se dedicaba a interpretar sueños. No tenía el ministerio de interpretación de sueños, porque no existe el ministerio de interpretación de sueños. Fue una operación soberana, ¿de acuerdo? Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Pero estaba aquello bloqueado, no percibieron por ningún lado. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te damos la declaración. Dice el rey: pero hay un problema, es que se me olvidó el sueño. Pero si ustedes tienen entonces inspiración de los dioses, pues que les digan los dioses que soñé. O sea, aquello se puso un poco más complicado, porque si él cuenta el sueño, tenían tiempo, tenían facilidad de hacerle pues algunas aclaraciones que los hubiera sacado bien librados. Dice: si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Para puntualizar, le dijeron que pues que no había nadie que pudiera hacer eso. Y el rey dijo: bueno, pues entonces que los maten. Y publicó mandamiento
Y es aquí justamente cuando entra Daniel en el escenario y le pregunta a Arioc, el capitán que comandaba las ejecuciones, que por qué se hacía eso tan apresuradamente, que qué había pasado. Y Arioc le dice, y Daniel entra al rey y le pide tiempo. Dice, yo te voy a decir el sueño y su declaración, nomás dame tiempo para hablar con mi Dios. Y dice el verso 18 que demandaron misericordias del Dios de los cielos sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y ese bien lo que le voy a decir. El misterio quedó oculto para todos los demás. Voy a ponerlo así. No hallaron por dónde ni siquiera percibir lo más mínimo. Y se lo estoy diciendo por una razón deliberada. Pero dice el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? A ver. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche. De nuevo, entonces el arcano fue revelado a Daniel de noche. Y es muy interesante esto del arcano en hebreo. ¿Sabe qué significa en hebreo? Significa lo que es confidencial, lo que se cuenta solo a alguien sin contárselo a nadie más. A estos no se lo contaron. Se reveló el arcano, que en hebreo significa lo que es, ¿qué? Confidencial, lo que se le cuenta solo a alguien antes de contárselo a nadie. A estos no. A Daniel sí. Antes de a nadie, a él le entregaron este sueño, este reporte confidencial. Qué bonita idea, ¿no? A mí me parece muy bonita, no sé usted. Fíjese bien. También significa los planes de los que se entera alguien antes que contárselo a nadie. Este es un proyecto donde se entera a alguien antes de contárselo a nadie. Entonces vuelvo a decir, ¿a quién le contaron esto sin contárselo antes a nadie? No, señor. A Nabucodonosor. Porque no fue Daniel el que soñó. Dios le reveló, porque le va a decir, estabas en tu cama y tus pensamientos subieron. Querías saber qué iba a pasar después de ti. Y el que revela los misterios te lo reveló. Que se te olvidó es otra cosa, que yo te lo tengo que interpretar es otra cosa, pero te lo dijeron a ti antes que a nadie. Entonces el arcano se le entregó a Nabucodonosor, que se le olvidó porque le dijeron cuál era el proyecto de los tiempos. O sea, yo quiero que vean eso así. Esto es un proyecto. La imagen que soñó Nabucodonosor era de parte de Dios enseñarle el proyecto de los reinos en todos los tiempos, hasta cuando Cristo se sentara a reinar. ¿Quieres saber qué va a pasar después de esto? Aquí está este, y está este, y está este. Pero cuando venga el quinto reino, que por cierto en Daniel al reino de Cristo se le llama el quinto reino. En Daniel, quinto, ¿por qué? Pues no, que son 7. Bueno, son 7 conforme a la bestia que tenía 7 cabezas, pero conforme al sueño de Nabucodonosor era Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, eran 4.
Y con respecto a esa estatua, el de Cristo era el quinto reino. Por eso se le llama en Daniel el quinto reino. ¿De acuerdo? Para que vayan puntualizando esos detallitos, parecen insignificantes, pero de repente significan una gran ventaja para interpretar. A ver, de tal manera que ese contarlo fue primero que nada un contar. Dios se lo contó a Nabucodonosor antes que a nadie. Pero como Nabucodonosor se le olvidó, la idea en hebreo significa que de manera confidencial fue un asunto entre Dios y Daniel, donde Dios le explicó confidencialmente a Daniel la cuestión. ¿Qué le parece? De tal manera que los demás no fueron enterados. ¿No fueron enterados quiénes? Espéreme tantito. ¿Los demás qué? ¿Quiénes más? No, pues ahí es donde están involucrados todos esos. Ese grupo. Esos no se enteraron, no les abrieron el arcano. Era un asunto confidencial que no se le contaba más que a uno y a nadie más. Entonces le cerraron el camino a los demás sabios. No se los contaron. ¿Y a quién más no se los contaron? ¿Perdón? No, otra vez me vuelven a lo mismo, hermanos. Los astrólogos, los magos, los genios, los sabios, es el mismo paquete. ¿Mande? A los 3 jóvenes hebreos, a los otros, a los amigos de Daniel. Ellos oraron con él, pero a Daniel le abrieron el arcano. ¿No dice el versículo 10? Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión. Quiere decir, el sueño no se lo contó Dios. El sueño se lo pasó en visión. Y Daniel vio el sueño que había tenido Nabucodonosor. Dios no le contó y le dijo, mira, era así, así. No. Le dijo, te lo voy a mostrar para que lo veas. Me mostraron el arcano en visión. Este es el acto, es revelación. Y una de las revelaciones es también por medio de visión, que significa ver. ¿Y Daniel qué hizo? Vio. Entonces, está muy justificado eso de que lo que se le confía o lo que se le dice confidencialmente a uno sin decírselo a nadie más. Ni a los magos, ni a los amigos de Daniel. Dios se lo entregó solo a Daniel. Vamos con las ideas, hermanos. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo. Vamos a leer ahora sí la descripción que hace Daniel en el versículo 29 en adelante. Ahora sí, ya formalmente. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y te lo mostró solo a ti, a nadie más. No se lo mostró a Daniel, se lo mostró a Nabucodonosor. Que después se lo mostró a Daniel es distinto, pero era un misterio para Nabucodonosor. Era una cuestión confidencial al que quería saber qué iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Para que no pensemos que Dios pues le revela cosas nomás a los hermanos. Dios también trabaja con los no creyentes. Y en este caso, ¿qué no ve que Él es el que pone los reyes de la tierra? Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes,
sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Y aquí quiero que usted vea esto conmigo. La atención está sobre ¿qué? Sobre una imagen, que es la imagen que soñó Nabucodonosor. Y entonces vamos a irla leyendo. ¿Listos? Mire, vuelvo a lo mismo. La descripción que hace Daniel hace que los ojos de Nabucodonosor se pongan en la imagen. Y lo estoy diciendo puntualizando de manera deliberada. Y le dice, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, porque es la gloria de los reinos del mundo, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal. Noten ustedes, llevamos 3 reinos. Primero de oro, después vino uno de ¿qué? De plata, y luego vino otro de bronce. Si usted está observando, en realidad esto podemos ponerle como título decadencia. ¿Por qué? Porque el oro era lo más fino de los metales, pero en la medida que cada cambiaba era de menos calidad. Lo que sí era que en la medida que dejaba la calidad, porque el oro era superior a la plata, pero la plata es más dura que el oro. El bronce es de menos calidad que la plata, pero es más duro que la plata. Y el hierro, que es el 4.º reino, es lo que vale menos, pero es el más duro de todos los metales. Entonces, significa que en la medida que los imperios se han estado realizando, la crueldad y la dureza de sus gobiernos ha ido superando a las anteriores. Y de tal manera que cada vez tienen menos calidad que los anteriores. Vamos con esa idea, hermanos. Y yo quiero que la vaya. Dice, sus piernas de hierro. Hasta aquí había sido unidades. La cabeza completita, oro, no estaba mezclada, no estaba partida. El pecho, una unidad. El vientre, una unidad. Pero a partir del 4.º reino, la división en él es mostrada con las piernas de esa estatua. ¿Vamos bien? Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto es muy interesante. Y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen. Quiero recordarles lo que dije. Cuando empieza a hablarle a Nabucodonosor, la atención está en una imagen. De repente hace esto. Y la atención ya no es la imagen, sino la piedra. ¿Vamos bien?